matar civiles, saquear viviendas, matar accidentalmente a compañeros y hasta asesinar a superiores. Esta es la película sobre la Segunda Guerra Mundial más realista que he visto. En julio de 1942, la Alemania nazi, con el objetivo de apoderarse de los campos petrolíferos del Cáucaso, dirigió su atención hacia Stalingrado, intentando derrotar al ejército soviético desde el sur. Después de más de un mes de intensos combates, el grupo de ejército sur alemán avanzó hasta las afueras de la ciudad, al norte del río Volga. El 12 de septiembre, el Sexto Ejército, dirigido por Paulus y apoyado por el Cuarto Ejército Panzer alemán, comenzó el ataque contra la ciudad. Mientras tanto, en Porto, Italia, los soldados del Segundo Regimiento del Primer Ejército alemán acababan de conseguir una pequeña victoria en la batalla de El Alamein. Todavía estaban celebrando en la playa, cuando un silbato de emergencia los llamó inesperadamente al punto de reunión. Recibieron la orden de movilizarse, prepararse y partir hacia el frente. Durante el viaje en tren, uno de los soldados, lleno de confianza, aseguró que la batalla terminaría en apenas 3 días. Otros comenzaron incluso a imaginar su vida después de la guerra, pero ninguno de ellos sabía que, en ese preciso momento, Stalingrado ya se había convertido en una auténtica máquina de picar carne. Cuando llegaron al frente y vieron a los soldados heridos, algunos con el cuerpo destrozado, la expresión de los miembros de la unidad cambió por completo. Hans informó del comportamiento al coronel y protestó por lo ocurrido, pero el oficial simplemente ignoró sus palabras e incluso se burló de él. Al día siguiente, la unidad de asalto dirigida por Hans fue incorporada al destacamento 179 del ejército alemán. El objetivo inmediato era tomar una fábrica situada a poca distancia. Sin embargo, en ese momento los bombarderos que sobrevolaban la zona no distinguían entre amigos y enemigos. Solo después de que el capitán lograra comunicarse con el cuartel general y solicitara un alto al fuego, pudieron levantarse y avanzar con cautela hacia la fábrica. Pero justo entonces, uno de los nuevos reclutas disparó accidentalmente su fusil Kar-98K. El disparo provocó inmediatamente un feroz ataque de las tropas soviéticas que se encontraban dentro del edificio. Los gritos de los heridos comenzaron a escucharse por todas partes. Después de que los soldados que estaban al frente sufrieran enormes pérdidas, llevaron una caja de explosivos hasta el interior del edificio. Uno de los soldados encendió la mecha. Una enorme explosión destruyó el primer punto de fuego soviético. Aprovechando la oportunidad, el destacamento alemán avanzó rápidamente. Pero los soldados que habían permanecido escondidos detrás estaban completamente aterrorizados. Algunos ya no sabían siquiera hacia dónde debían avanzar. Ante la feroz resistencia soviética, el avance alemán se volvió extremadamente difícil. Sin embargo, en lugar de culpar al nuevo recluta por el disparo accidental, sus superiores decidieron darle una oportunidad para redimirse. Le ordenaron destruir el segundo punto de fuego soviético. Con una granada en la mano, salió de su posición y corrió desesperadamente hacia el frente. Finalmente consiguió cumplir la misión. Pero el precio fue su propia vida. La guerra era cruel, pero el campo de batalla de Stalingrado era todavía más despiadado. Los soldados soviéticos y alemanes luchaban por cada barrio, cada edificio e incluso por cada calle. En espacios reducidos se producían combates cuerpo a cuerpo que aterrorizaban incluso a los soldados alemanes más experimentados. En medio de la confusión, algunos soldados llegaron incluso a matar accidentalmente a sus propios compañeros. Después de varias horas de intensos combates, el destacamento alemán, que originalmente contaba con más de 400 hombres, había quedado reducido a solo 62. A apenas 30 metros de distancia, en otro edificio, los soldados soviéticos permanecían preparados para continuar luchando. Cuando ambos bandos quedaron atrapados en un punto muerto, el teniente Hans propuso primero rescatar a los heridos que se encontraban fuera. Entonces, un soldado que sabía hablar ruso levantó una bandera blanca por la ventana. De los 62 hombres, solamente un cabo se ofreció voluntariamente para salir. Hans siempre había creído que la humanidad no podía desaparecer por completo debido a la guerra. Por eso tomó la bandera blanca y salió primero del edificio. La situación seguía siendo extremadamente tensa. Pero cuando ambos bandos comenzaron a atender a sus respectivos heridos, los soldados finalmente pudieron respirar un poco. El cabo alemán sacó un trozo de pan y se lo entregó a un soldado soviético. Como respuesta, el soviético le ofreció un trozo de carne blanca. Pero la tranquilidad no duró mucho. Uno de los soldados alemanes abrió fuego de repente. Las balas comenzaron a cruzar el espacio entre los dos edificios. Un pequeño soldado soviético quedó atrapado. Hans consiguió salvarlo y llevarlo de regreso. Después reprendió duramente al soldado alemán que había disparado. En noviembre de 1942, después de más de 3 meses de combates sangrientos, Stalingrado se había convertido en una ciudad completamente destruida y cubierta de escombros.
Aunque las fuerzas nazis habían ocupado aproximadamente el 80% de la ciudad, la feroz resistencia de los ejércitos soviéticos 62º y 64º impidió que el sexto ejército alemán, dirigido por Paulus, consiguiera conquistarla por completo. El destacamento alemán 179 fue sometido a una ofensiva soviética extremadamente intensa. Buscando una ruta de escape, por accidente, consiguió capturar a una soldado soviética. Su intención era obligarla a guiarlos hasta una salida. Sin embargo, en un momento de descuido, la mujer consiguió empujarlo hacia una zona llena de agua. Por suerte, el cabo llegó a tiempo para rescatarlo. Durante la retirada, uno de sus compañeros resultó gravemente herido cuando una explosión le arrancó la pierna izquierda. Pero el puesto médico ya estaba completamente saturado. Enfurecido por la situación, el cabo agarró a uno de los médicos, le apuntó con su arma y lo obligó a tratar al herido. Justo en ese momento apareció el coronel. La explicación de Hans ya no tenía ningún peso. Poco después, varios de ellos fueron despojados de sus rangos y enviados a un campo minado para realizar labores de desminado. En diciembre, el frío de Siberia era insoportable. Mientras tanto, los soldados solo podían sobrevivir gracias a los suministros lanzados desde el aire. Cerca de 250.000 hombres estaban atrapados. Por un simple pedazo de pan, los soldados tenían que soportar incluso las humillaciones de sus superiores. El frío y el hambre llevaron a muchos hombres al límite. Después de que las tropas alemanas sufrieran grandes pérdidas en Marinovka, la falta de soldados se hizo evidente. Entonces se anunció que quienes estuvieran dispuestos a regresar al frente tendrían prioridad para recibir alimentos y, después de la guerra, podrían recuperar sus puestos. A 40 grados bajo cero, el grupo de Hans permanecía oculto en unas trincheras mientras esperaba el momento adecuado. Poco después, varios tanques soviéticos T-34 comenzaron a avanzar lentamente hacia ellos. El grupo alemán lanzó primero el ataque. Sin embargo, los soldados que estaban al frente ni siquiera tuvieron tiempo de utilizar sus granadas antes de que uno de los T-34 pasara sobre ellos y los aplastara. Un proyectil atravesó la zona y uno de los hombres terminó partido por la mitad. Por un lado estaban los soldados soviéticos que luchaban por defender su patria. Por el otro, hombres que se encontraban en aquella guerra prácticamente contra su voluntad. Ninguno debería haber tenido que morir por causa de una guerra. Hans y sus compañeros permanecieron ocultos en las trincheras traseras y utilizaron granadas contra los tanques que se aproximaban. Algunos de sus enemigos tuvieron la suerte de sobrevivir. Pero poco después, las tropas soviéticas volvieron a contraatacar. En enero de 1943 comenzó una nueva ofensiva, conocida como Operación Saturno, que terminó bloqueando por completo a las fuerzas alemanas de refuerzo dirigidas por Manstein. Para entonces, el sexto ejército alemán estaba completamente aislado. Los alimentos y las municiones eran extremadamente escasos y continuar resistiendo parecía no tener ningún sentido. Sin embargo, cuando Paulus pidió al líder nazi Adolf Hitler permiso para rendirse, unos días después, el grupo parecía haber regresado a su posición original. Pero el coronel no tenía intención de perdonarlos. Capturó a varios civiles y ordenó a los soldados ejecutarlos delante de todos para elevar la moral de la tropa. Por desgracia, descubrieron que entre los prisioneros también se encontraba el pequeño soldado soviético al que Hans había salvado anteriormente. Sin otra alternativa, los hombres ejecutaron al muchacho entre lágrimas. Cuando regresaron a la cabaña, su última esperanza y sus convicciones habían quedado completamente destruidas. El cabo sentía que se habían convertido en verdugos despreciados por todo el mundo. Por eso propuso abandonar aquel lugar. Finalmente, solo Hans, el cabo y un intérprete decidieron marcharse. Los tres atravesaron una zona de refugiados. Para poder subir al avión también necesitaban un certificado médico. Después de mucho esfuerzo, los tres consiguieron encontrar uno entre los cadáveres y llegaron hasta el aeropuerto. Lo encontraron abarrotado de gente y con un solo avión. Había soldados realmente heridos, así como personas que se habían autolesionado para intentar salir impunes. Hans y sus compañeros incluso fingieron locura para engañar. Desafortunadamente, el 23 de enero de 1943, el último avión alemán partió de Stalingrado. Con sus esperanzas desvanecidas, los tres fueron enviados de regreso a sus barracones. Con los suministros menguando, los soldados en la barraca de madera estaban hambrientos y mareados. Entonces, se escuchó el rugido de los aviones afuera. Los suministros alemanes lanzados desde el aire comenzaron a caer. Las pocas cajas de bombones que tenían eran ahora sus salvavidas. Sin embargo, el coronel que llegó acusó a Hans de malversación de alimentos y le exigió que escribiera un informe y entregara la comida. Se produjo una discusión, el coronel también había matado al traductor.
En ese ambiente desesperado, los hombres, cuya fe se había derrumbado hacía tiempo, simplemente mataron al canalla que tenían delante. Al llegar al sótano del coronel, lo encontraron bien abastecido de provisiones, incluso con una soldado soviética. Hans la reconoció de inmediato como la reportera con la que se había topado en las alcantarillas. La soldado estaba humillada y prefería morir, pero Hans ya estaba cansado de matar. Rechazó la petición de la soldado de morir. Los hombres, después de haber comido hasta saciarse, se sentían vacíos por dentro. Solo entonces se dieron cuenta de que lo que les faltaba no era comida, sino voluntad de sobrevivir. Poco después, se desplomaron en el camino, mientras quienes pasaban junto a ellos alzaban los brazos. En el búnker alemán, Hans, con las manos entrelazadas en la arena, estaba aturdido. Él aún no quería morir. Su amante soltera seguía presente en sus pensamientos. A través de las vastas llanuras siberianas, los tres caminaron penosamente por la nieve interminable. No sabían cuánto tiempo llevaban caminando, pero finalmente, la soldado divisó tropas soviéticas. Sin embargo, pronto se desplomaron exhaustos en la nieve, sus cuerpos sepultados bajo el manto de nieve. Esta es, en mi opinión, la mejor versión de la batalla de Stalingrado. La película, narrada desde la perspectiva de varios soldados alemanes, retrata con realismo la brutalidad de la batalla y reflexiona profundamente sobre el daño que la guerra inflige a la humanidad. No hay montajes llamativos, ni elogios heroicos, solo soldados que pagan el precio de la dictadura y se convierten en carne de cañón.